Buenas tardes. Hoy tenemos un vídeo muy especial, tanto para Gonzalo como para mí, porque vamos a hablar cómo empezamos nuestra búsqueda espiritual y sobre todo nuestra línea espiritual. Sí, Y además se da la coincidencia de que los dos la empezamos por una misma vía. sí. Y cómo lo hicimos en diferentes periodos de tiempo y al final esa vía Ha ha vuelto, llevado, ha vuelto a coincidir. ha vuelto a coincidir. Así es que nada. Así que, don Daniel, comenzamos en el vídeo, buscadores. Bueno, ¿Vamos? venga, adelante. Pues bueno, los dos empezamos por la misma persona, a quien por Sí, cierto queremos rendir homenaje, que era Julio César da Cunha Torres, eh, una persona que nació en Brasil. Él era ingeniero y, y vino a España pues de una manera fortuita, ¿no? sí. Bueno, a ver, él en Brasil comenzó a estudiar. ¿Y qué es lo que estudió en Brasil? Yo creo que él Sí, era ingeniero de sistemas y trabajó en una empresa, según tengo entendido, importante, pero su camino no era la ingeniería. Y sé que ganó algún premio o una beca y le mandaron a Italia, donde también vivió un tiempo, y luego regresó a España, o vino a España. De todas maneras, los detalles no conozco, porque Julio era una persona enigmática, ¿no? sí. Esto Eh, suele pasar sí. que se conoce, y esto los maestros espirituales normalmente es así, porque una cosa es la vida que tienes antes de enseñar Mm. y luego la vida que tienes después. Entonces, no quieren interferir en el ego de la persona para que la persona se haga una imagen y piense que el camino que han recorrido hasta llegar ahí es el que hay que hacer. Mm. Entonces, hay maestros espirituales de todo tipo, desde que han vivido en familias pobres, familias ricas, han sido Mm. ingenieros, han viajado, digamos como que cada uno tiene su vida, pero porque es el rol que ha hecho su ego o su determinación familiar. No es, eso es irrelevante. Por eso se sabe, habla muy poco de la vida anterior antes de comenzar a enseñar. Sí, Pero él entró en una academia en Brasil, ¿no? sí, Donde él, ya te enseñó, digo, donde aprendió. claro, él, y ahí es donde empieza lo interesante. Tanto Gonzalo como yo conocimos a Julio y fue nuestro profesor de tarot, pero claro, la enseñanza que él daba de tarot era una enseñanza completamente distinta a lo que se entiende hoy en día por tarot. Y eso es lo verdaderamente especial. Y ahí Julio tenía una profesora de tarot brasileña, que era su maestra, y él de alguna manera trajo a España esa enseñanza, que es una enseñanza transmitida oralmente y que tanto Gonzalo como yo tuvimos el privilegio de recibir. Y Sí, otras muchas personas, pero bueno, buenos amigos, todas ellas. Pero lo interesante de esta enseñanza es que el tarot es un método iniciático que te coloca en tu camino espiritual. sí. O sea, es un método iniciático espiritual, no es un método de adivinación. ¿Mm? Sí, y la historia de esto se retrotrae a un maestro que se llamaba, lo hemos mencionado en algún vídeo, que se llamaba Gregory Ostovich Meves, que vivía en San Petersburgo, que era profesor de matemáticas y física, pero que a su vez enseñaba esta enseñanza del tarot. Desconozco quién fue su maestro, es una lástima, porque hay poquísimos datos de esta persona. Enseñaba además en su casa, en San Ujú, Petersburgo, que está localizada, lo enseñaba junto con su mujer. Allá recibía a los alumnos. ujú. Y era una enseñanza totalmente vivencial, es decir, no era una enseñanza conceptual. Y ahí está lo potente del tarot. Su método de enseñanza consistía en vivir cada uno de los arcanos mayores del tarot, en orden, hay que ir en orden. Cada arcano
pasa un poco como con el árbol de la vida. El maestro no es el maestro, sino es el propio árbol. En el caso del tarot, el maestro es el propio alumno a través del tarot. Sí. Entonces, dependiendo de la situación psicológica, física, espiritual del alumno, su alma desvela en la vivencia de cada arcano circunstancias o enseñanzas que son tremendamente vivenciales, y al ser vivenciales le va transformando. Ujú. Yo lo que recuerdo es que cada carta representa como un estado de conciencia, una energía concreta. Entonces, como, bueno, las clases con Julio, yo me reunía una vez cada X tiempo, cada 2 meses o cada 3 meses. Entonces, él me explicaba la teoría de lo que era la carta y a partir de ese momento empezabas a vivir bajo la energía de esa carta. Sí. Y empezaban, es algo verdaderamente increíble, a suceder cosas verdaderamente extraordinarias. Sí. Es decir, yo puedo decir, yo empecé a estudiar el tarot en el año, yo creo que en el año 98, y terminé los 22 arcanos en el año 2001, Sí, porque son 3 años, cada carta era como 2 o 3 meses, efectivamente. donde ibas viviendo, y lo que dices tú, que tu alma genera una circunstancia que tiene relación con la carta que estás Sí. viviendo. Y yo, desde el origen, en el 90, la persona que era en el año 98 a la que era en el año 2001, era una persona completamente distinta. Yo puedo Ujú. decir que, aparte del nacimiento de mis 2 hijos, esta ha sido la experiencia más brutal, más profunda que he tenido en mi vida. Ujú. Y es verdaderamente milagrosa, es decir, no es un sistema que funciona, porque lo he Sí, comprobado varias veces, no solamente conmigo, sino con alumnos que he tenido posteriormente, y es profundamente transformadora y profundamente concreta, ¿no? sí. Em, entonces, básicamente es un viaje a lo largo del tarot. No es un método para que uno aprenda y vaya integrando el tarot en sí Mm. mismo. Yo me acuerdo en la carta 5, ¿cuál era? El El hierofante. hierofante. Ahí le dije a Julio, Julio, es que esto me parece muy sencillo, quiero profundizar. Esa carta fue para mí, digamos, como una revelación, porque entonces me dijo Julio, vale, empezamos de cero. Y Así, volvimos a a empezar. empezar, pero ya con una profundidad mucho mayor. Mm. ¿Eso tiene que ver con el hierofante? Sí, bueno, Con el ¿sabes del quién es 5. el hierofante? Es que, curiosamente, como que ese viaje por el tarot, que fueron 4 años, está ahí en mi inconsciente, pero y fíjate que lo estudié a Ya. fondo y muchas cosas pues como que no las Bueno, recuerdo. tú eres cabalista, ¿no? Sí, Bueno, el el hierofante. hierofante es Yetro, es un Ah, personaje Yetro. real. Claro, sí, sí. Yetro fue el El maestro de maestro de Moisés, Moisés, sí, el sí, suegro, el suegro. y la tradición cabalística viene fundamentalmente de Moisés. Sí. Es el perpetuador de la tradición oral. Y Yetro, curiosamente, era negro, era de tez morena. Y uno de los proyectos que hicimos, porque decía que el Gregory Ostovich Meves, que era quien impartía las clases y el método en San Petersburgo, él no escribió nunca un libro. Ujú. Fue uno de sus alumnos quienes escribieron las lecciones y se publicaron en el año 1913, que se llama Enciclopedia del Ocultismo. Los tengo aquí, además, el ejemplar en ruso. Ujú. Y hay una descripción de cada carta, de cómo debe ser cada carta. Eh, y uno de los proyectos que hicimos con Julio y con una sobrina mía fue pintar las cartas de acuerdo a la descripción que ponía Mevis. Mi sobrina no vive en otro país y yo le mandaba las descripciones con las instrucciones de Julio, y en la carta 5 yo no le dije nada que era Yetro y que era Ujú. negro, y ella pintó el hierofante, lo tengo, lo tengo aquí, como de color negro, que Ujú. no hay ningún tarot del mundo Ujú. que aparezca el hierofante con Ujú. tez negra, ¿no? Bueno, son detalles Sí, interesantes, pero que de alguna manera sí que de alguna manera manifiestan que hay mucha información en el inconsciente colectivo
que aflora, ¿no? Con este sí. tipo de enseñanzas. Luego me acuerdo de la carta 10. Mm. La carta 10 es la rueda de la La vida, rueda de la fortuna. la fortuna, pero también ahí es donde me enseñó la cábala. Sí, es que la Ahí carta 10 es es cábala, cábala. Entonces, efectivamente. ahí dices, ¿cómo entraste en la cábala? Pues hay una historia, digamos, lineal que dices, vale, pues me ocurrió esto en mi vida, pero hay una historia a nivel inconsciente donde la enseñanza, en la carta 10, de repente, y ahí hay un libro que recomendó, que es la de Dion Fortune, Sí, cábala mística. la cábala mística. Pero que es un libro que está bien, pero que tampoco entendí yo mucho Mm. sobre lo que, o sea, no es tan fácil de entender para alguien que no conoce el árbol de la vida. Y curiosamente luego, en esa etapa, no sé si es o más adelante, es cuando vino Shimon Halevi a Sí, España y ahí es donde le conocí. sí. Y tú probablemente, y tú le conociste como 3 o 4 años, porque yo lo hice en el año 2004, empecé a hacerlo, de 2004 al 2007, El el tarot tarot. con Julio. Ah, no sabía yo. Yo pensaba que lo habíamos hecho más o menos al mismo No, tiempo. tú en el 98, yo lo hice en el Sí, sí. 2004, Ah, pues mira. o el Sí, 2005 empecé. es que además dentro del tarot no todas las cartas se viven de igual manera. Hay cartas que se manifiestan de una manera impresionante, dependiendo de cada situación de la persona, y hay cartas que no se manifiestan. Eso es un misterio. Pero dentro del tarot hay cartas que si tú no estás preparado, por ejemplo, para estudiar el tarot te saca en la carta 6. Sí, exacto. Ahí también me di cuenta que... Sí. Y en la carta 5, cuando yo pedí más conocimiento, Mm. ahí digamos como que también es tu prueba, dices, vale, yo quiero saber más. Y ahí es cuando empecé de cero y ya no me sacó, Mm. porque Sí, yo hay lo dos hice hasta el cartas, final. hay dos portales. En la carta 6, porque en la carta 6 es la decisión, es decir, tú Ujú. tienes que decidir claramente asumir todas las consecuencias de la catábasis, porque esto al final es meterte dentro de ti mismo y es el camino del héroe, es Ujú. decir, el camino del tarot es este, hacia arriba. Ujú. Y en ese camino, pues tiene también exige una gran valentía, pero también tiene sus peligros, en el sentido de que aparecen condicionamientos, aparecen temas del Sí, inconsciente, y si tú desde el alma no estás comprometido, el tarot te saca. Por sí, eso me gusta, porque es un sistema muy seguro. Y el otro portal es justamente la carta 10, la que se llama Cábala, que es una carta además donde se para en ese momento la enseñanza y se concentra en el estudio de la Cábala durante meses, digámoslo ujú, así. Y sí, cuando ya has superado eso, continúas. sí, Pero si no lo superas, te saca también sí. inmediatamente. Te saca porque de forma inconsciente, digamos como que tu alma ve que tu vasija Mm. psicológica no está preparada para vivir aquello que está pensado para ti, digamos, a nivel del alma, pero que desde el nivel del ego tienes que Mm. estar preparado para sufrir esa, Sí. digamos, esa crisis para seguir adelante. Sí, porque esto es como subirse a una montaña rusa. Total. Es decir, ya cuando te subes a la montaña rusa, ya Cuando tienes eso que se pone en asumir marcha. todas las consecuencias. Es decir, si la montaña empieza a bajar, pues aguantar la bajada. Entonces, por ejemplo, tú tuviste experiencias Sí, fuertes, por ejemplo, en Carta 16, que es la torre, ¿no? sí, Que tuviste una sí, experiencia sí. vital, no Mejor sé no si... decirla. Bueno, igual ya se ha dicho por ahí, pero no, experiencias fuertísimas. Sí. Porque el- aparte son fuertes, intensas y en un breve periodo de tiempo, en un lapsus, que de repente cambia, tu vida se vuelca de, de un día de un mes para otro. mm, Pero básicamente lo que ocurre en Carta 16 es que todo aquello con lo que te identificas como valioso, pero que no lo es, y ahí puede ser el dinero o una relación, básicamente el dinero o una relación, se va. mm, Entonces, si tú, por ejemplo, te identificas tu valor con el dinero, ahí lo normal es que te arruines. Si identificas tu valor con
una relación, es decir, yo valgo porque tengo esta relación, ahí lo normal es que la relación se vaya. Y aparte, sin saber ni cómo ni por qué, pim pam pum, fuera. Y entonces ahí viene la torre. Esto me recuerda un poco a una película que se llama Jumanji, me imagino que lo habéis Sí. visto, ¿no? Que cuando empiezas a jugar, empiezan a suceder cosas en cada casilla y no lo puedes evitar. Sí. Entonces la decisión No, porque es... tu alma lo ha pedido antes. Sí. O sea, hay un anhelo del alma que es, básicamente, es saber quién eres. Pero todo es un camino del héroe, es un camino de conocimiento. Pero para que sepas quién eres, el sistema, si te has identificado tu imagen y tu valor con algo que no es real, te lo quita. Si no te hubieras identificado, no te lo habría quitado. Ya, por eso en cada caso En cada caso es hay diferente. situaciones distintas. Sí. Por ejemplo, la carta 8, que es la justicia, también se le llama karma. Normalmente se manifiesta algo pendiente, de karma pendiente en tu vida, ¿no? Sí, me recuerda también la escena de Matrix donde la pastilla roja y la pastilla azul, ¿no? Ese es el momento de la decisión. Sí, es decir, Esa es la carta 6. cuando Sería, se ¿no? empieza con el tarot es porque se quiere, Sí, con todas las consecuencias, avanzar en un camino espiritual, sí, pero que tiene sus peligros también. sí. Ahí, digamos que hay como dos decisiones. La primera es como de la carta 1 a la 6. Es como uno, o a la 5 es te voy a enseñar por encima y en la 6 tomas la decisión. Es como, mira, te voy a enseñar, este es el mundo de Matrix, este es el mundo por fuera. Te lo enseñan así como por encima y aparte es bastante divertido, como que te enamoras, ¿no? Yo me acuerdo aquellas clases, quedábamos en una cafetería y yo estaba deseando que llegaran, Sí, era porque impresionante. aprendía muchísimo. Mira, te cuento una anécdota. Me acuerdo en el tarot, por ejemplo, una de las partes del tarot es el perdón de la madre y del padre, que yo tuve experiencias maravillosas, o sea, Sí, porque de alguna manera pasa como con el árbol, el tarot facilita que eso se produzca. Si eres un estudiante aplicado o tienes el fuego del despertar, ¿no? Y yo tuve momentos impresionantes de sueños, de visiones, de sensaciones. Y, y, y recuerdo en una clase que en un hotel además, en el hall de un hotel, que se genera una energía y entras en un mundo paralelo. No sé si a ti te pasaba eso. Bueno, luego te voy a contar una anécdota que me acabo de acordar Sí, y de entonces locos. entras como, está la gente ahí, pero entras en otro mundo. Y entonces le dije a Julio, yo siento que aquí hay mucha gente, o sea, y no había nadie en el hotel. Y me dijo, no te imaginas la cantidad de gente que está esperando a escuchar la clase. Porque en la clase, de alguna manera, se dice la verdad, o se empieza a generar la verdad. Y decía, Sí, era una sensación que además otra de las cosas que se desveló con el tarot también es una cierta percepción sí, extrasensorial. exacto. Eh, y además, luego cuentas tu experiencias y ya acabo. No, 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 genial. Es Y que hay me... cartas, por ejemplo, la carta 5 que tú decías, el estudiante se le impone una serie de normas Exacto, iniciáticas. exacto. Por Sí, sí. Hay un ejemplo, montón de normas. Sí, sí. quieres empezar pues tienes que comer menos carne, tienes que dejar de... Es decir, hay una serie de Sí, normas de disciplinarias purificación de y para... Sí. purificación, como todos los sistemas iniciáticos, ¿no? Cuenta tu anécdota. Y bueno, es que vamos de locos. Pero no, súper interesante esto que dices porque a partir de ese momento sientes que cuando tú estás enseñando hay mucha más gente en la sala. Dices, pero claro, ¿por qué es importante tener los pies en la tierra? Porque si tienes esa experiencia sin estar preparado, no sabes diferenciar entre el plano físico y otro plano. Entonces, ¿por qué dura 3 años el curso? Porque hay que preparar la psique al ego para que vea la realidad de otra manera. Pero bueno, te voy a contar una anécdota. Os voy a contar una anécdota de locos. Con esto del perdón que me has recordado. No me acuerdo qué carta era, la 3 o la 4. Y entonces tenías que escribir tantas veces como fuera necesario, yo perdono a mi padre por, La 4. en la 4, ¿no? El emperador. Yo perdono a mi padre por, yo perdono a mi padre por, yo perdono a mi padre por, yo perdono a mi padre porque cuando tenía 4 años, pues me gritó.
Yo perdono a mi padre por... Bueno, entonces... Y todas esas hojas las iba guardando, ¿no? Entonces tenía un cuaderno como, yo qué sé, como de 50 hojas. Yo perdono a mi padre por... Vale, ¿has terminado con tu padre? Vale, pues ahora con tu madre. Yo perdono a mi madre por... Yo perdono a mi madre por... Dos anécdotas te voy a contar. Yo perdono a mi madre por... Pues yo qué sé, es inconsciente, entonces yo qué sé, empiezas ahí y esto había que hacerlo todos los días y al final, pues yo qué sé, te salían 50 hojas porque te vienen memorias del pasado. Pues cuando te regañó porque no te comiste el arroz, Las lentejas. las lentejas, Clásico. tal. Bueno, dos anécdotas con eso. Entonces, claro, tenía un cuaderno. Total, que me he hecho una novia. Y cuando estaba haciendo el ejercicio de yo perdono a mi madre por... Claro, el ejercicio había que hacerlo todos los días. Nos vamos de viaje a Cádiz. ¿Vale? Entonces, cuando ella se metía en el baño, yo digo, ¿cuándo voy a hacer este ejercicio? Yo perdono a mi madre por, imagínate, con una novia que te acabas de echar, a pensar, este tío está loco. O sea, poner la misma frase 50 veces, era 50 veces cada día, era algo así, o sea, era una locura. 70 veces, ¿no? Tenías que poner, ya me acuerdo, 70 veces cada día yo perdono a mi madre por, y esto durante cada día. Entonces, se metió en el baño y yo escribiendo a escondidas en el viaje. Digamos, estamos en la playa, yo perdono a mi padre por, yo perdono a mi madre porque no me gustaban las lentejas y me regañó. Yo perdono a mi madre porque no hice tan bueno, total. Total, que ella sale del baño y entonces me ve ahí escribiendo y yo lo guardo, ¿vale? Entonces me meto yo en la ducha y cuando salgo, ¡estás loco! Me había visto todos los 50 folios de yo perdono a mi madre por ¿qué te pasa con tu madre? Llorando, se puso a llorar, estás como una regadera. Yo digo, eso te pasa por curiosear donde no... y claro, a partir de ahí ya se pensó que estaba como una cabra y ya la relación acabó en un desastre total, era carta 4. Pero ahí no acaba el asunto. Total, que bueno, que lo dejamos con esta chica porque, claro, es que pensó que estaba como una... Imagínate que te pones a salir con una persona y todos los días escribes 70 veces yo perdono a mi madre por y lo guarda en un cuaderno porque ¿sabes lo que había que hacer con eso? Quemarlo. Quemarlo, ¿no? Entonces lo tenías que guardarlo y quemarlo. El día de tu cumpleaños. Total, que yo estoy en mi casa, vivía en un ático, pero no tenía aire acondicionado. Y tenía 6 de julio, mi cumpleaños es el 6 de julio. Vivía en un ático en Madrid. Un calor, en el centro de Madrid. Un calor, 40 grados. Bueno, total, que... Entonces voy con... Tenía así de papeles. Y porque luego era, yo me perdono por... Sí, porque luego era el perdón. Luego el perdón a ti mismo. Entonces yo me perdono por... Y eso eran 2 meses. Pues a lo mejor tenías, pues yo qué sé, pues que tendría 400 folios, ¿no? De yo perdono a mi madre, yo perdono a mi padre y yo me perdono. 400 folios. Los tienes que quemar el día de tu cumpleaños. Total, que tenía una papelera como de latón ahí en mi cuarto. Pongo los 500 papeles en la papelera. El 6 de julio 6 de julio. Sin aire acondicionado. Sin aire acondicionado. Le prendo fuego y empieza a hacer un calor, un humo negro que empieza a salir. Total, que me pongo un calor, yo en calzoncillos, imagínate, haciendo el ritual de quemar el yo perdono, no sé qué. Un humo negro, un sudor. Y además es que vivía en la casa bueno, en esto del tarot, pues resulta que nos vamos a vivir a casa vivía en la casa de un político, o sea, sí, al lado de vecino. Sí. Sí, bueno. Malasaña. Y yo quemando, haciendo un humo tremendo, eso no se quemaba ni de broma, o sea, eso era como un humo negro que salía, un olor a quemado, yo abriendo la ventana en calzoncillos sudando, ¿sabes? Yo diciendo, o sea... No es que mis amigos me llamaban el loco, pero es que ahora lo demuestro. Oye, imagínate que se hubiera quemado la casa bueno, y dicen, ¿qué ha pasado? Pues mire, es que, a ver cómo se lo explico. Mire, es que resulta que conocí a un tal Julio que ha venido de Brasil, estoy en la carta 4 del tarot, he hecho un ejercicio de perdón de mis padres y de mi madre y mío, los estoy quemando aquí en la casa, he prendido fuego a la casa y... Sí. Oye, pero ahí demostrabas un compromiso... Eso es lo que hay que tener, el compromiso. No, sí. Porque
porque claro, hay mucha gente que dice, sí, yo perdono a mi padre y tal, escribe 2 folios y ya está, pero eso no No, es. no, yo lo escribí hasta el final y Hay que luego yo me perdono. tomárselo Sí, y era totalmente en todos los días serio. 70 veces, Sí. porque ese era el ejercicio. Pues mira, yo te voy a contar una anécdota preciosa al hilo del perdón de mi padre y de mi madre, que eran dos bellísimas personas, pero en en el caso del perdón, que afortunadamente además se produjo cuando estaban vivos, y en el caso, uno sabe cuando perdona. No, cuando se dice perdonar al padre o a la madre, no es porque han sido malas padres o malas madres, sino porque de alguna manera uno conceptualiza muchas veces cosas del padre y de la madre, culpa por cosas, bueno, en fin, es la visión que tiene cada uno de la vida, ¿no? Y cuando perdoné a mi padre, me dijo Julio, pues llámale y dile que le quieres. Yo nunca le había dicho a mi padre que le quería. Él tampoco me lo había dicho, pero porque La mi familia cultura. era una familia más distante, que expresaba menos las emociones. Y claro, yo digo, pero ¿cómo le voy a llamar a mi padre? Me va a pensar que estoy loco, ¿no? O sea, era como franquear una Una barrera. frontera, una barrera psicológica, ¿no? De una familia, pues eso, seria, tradicional, etcétera. Y dije, oye, pues nada, con dos narices. Cogí el teléfono y nada, quiero hablar con mi padre. Y se pone al teléfono y ¿qué quieres? Le dije, solamente te llamo para decirte que te quiero. Y él me dijo, ¿sabes lo que me dijo él? No. Yo te quiero más. Wow. Y fue maravilloso, fue algo extraordinario. Entonces, bueno, ese es el trabajo espiritual, ¿no? Sí. Una cosa súper importante, porque no es hacer el tarot. ¿Cuál es la humildad del alumno? La humildad del alumno es hacer todo lo que el maestro te dice. O sea, si confías en el maestro, Mm, eh, y nosotros somos personas que hemos estudiado carreras, pero al final dices, si confías en el maestro y en el proceso, vas a hacer todo lo que te dice, mm, porque sabe que eso te va a venir bien a ti, no lo hace por un capricho. claro, Y claro, el proceso del tarot, pues en ese momento era, después del perdón, era decir, expresar eso. sí. Y Y aunque te cueste, porque ¿a quién le cuesta al ego? mm, El ego dice, no, no, yo quiero seguir ahí enrocado la zona de confort, en la zona de confort, sí. sí. Pues fue una experiencia tremenda, extraordinaria. En el Arcano 22, que es el último, la vida me bendijo encontrando a mi maestro. Y bueno, pues hasta ahora. Y yo sí que, a mí sí que me preocupa es que esta tradición se conserve. Desconozco si en Brasil se continúa, yo me imagino que sí, pero por eso yo también eh, estoy escribiendo un pequeño manual que al final es las enseñanzas que recibí de Julio, un poco para que esto no se pierda. Hay buenos amigos y hermanos del camino que la han recibido y que la conocen y que de vez en cuando la imparten, pero es algo que no se ha continuado. Y yo también creo que es bueno aprovechar este canal para que yo creo que es un aporte modesto, pues por lo menos para ir comentando esto, darle al tarot el valor que se merece desde el punto de vista filosófico. Julio hablaba siempre del hermetismo ético. El hermetismo ético es el hermetismo que pretende ascender hacia la divinidad, ¿no? Ujú. Frente a la filosofía hermética, que es la utilización del tarot más bien para obtener beneficios. Este camino no, es un camino divino hacia la divinidad y, y aprovechar para cuando hablemos de tarot, pues ir desvelando un poco estas enseñanzas de una manera muy Sí. seria y muy respetuosa. Hay un libro, no hay un libro que se llama Jung y el tarot. Sí, claro. Sí, En cada carta se lee un libro, es uno de los libros que se lee, sí. efectivamente. Y para que veamos que Jung estaba Freud y luego Jung, que es el que llevó al terreno espiritual Sí, bueno, la Jung enseñanza de Freud. es un gran maestro, Sí. es un gran maestro y, y que tuvo muchos alumnos. Este libro de Jung y el Tarot está escrito por una de sus discípulas, pero el planteamiento de Jung es muy sencillo, es decir, el lenguaje del alma no es verbal, el Ujú. lenguaje del alma Simbólico. Ujú. son las imágenes y Sí, los arcanos. sí. ¿Qué es el tarot? El tarot no es más que un alfabeto para hablar con el alma. Es Ujú. así, más o Sí. menos. Y es un alfabeto
¿Y de dónde podrías decir cuál es el origen del tarot? ¿Se puede saber? Sí, bueno, ahí el Porque propio digamos, es un Meves, alfabeto inconsciente sí, que se ha convertido en arquetipo y es un arquetipo para la humanidad. sí. Eh, el Meves, mira, es muy interesante porque además los primeros arcanos del tarot tienen una simbología. Entonces, por ejemplo, la sacerdotisa es la boca, la emperatriz es la garganta, el emperador es el pecho y el hierofante es la respiración. ¿Qué es eso? Para hablarte, ¿qué necesitas? La respiración, la boca, la garganta, etcétera. O Ujú, sea, de alguna manera el tarot escenifica la pronunciación del ujú, verbo creador, de ujú, Dios, ujú, simbólicamente hablando. O sea, es el alfabeto, yo diría, dicho de una manera, el alfabeto de Dios para crear el mundo. ujú, Eh, Según Meves, el origen del tarot está en la época del faraón Akenatón, que fue un reformador importante egipcio, que según la tradición en ese momento, la tradición egipcia se estaba perdiendo, la tradición espiritual, y estaba propagándose otro tipo de rituales oscuros de origen babilónico. Estaban invadiendo de alguna manera las distintas culturas, previendo ese oscurecimiento, que por cierto, gran parte de ese oscurecimiento lo estamos viviendo hoy en día. Congregó a los sacerdotes del templo para plasmar en unas imágenes, en un juego, en este caso concreto, en un juego, la sabiduría de la humanidad, la sabiduría espiritual a todos los niveles. ¿Y por qué en un juego? Porque la naturaleza humana hace que le gusta el juego. ujú. Entonces es un juego oculto con una gran sabiduría y que nunca iba a ser destruido, pero que había que desvelarlo. Y efectivamente ha sido así. Es decir, si hubiera ordenado escribir un libro, vamos, o el libro se hubiera destruido o lo hubieran robado para tener esa información, quien tuviera ambición, etcétera. Eh, y ese es, según me ves, el origen del tarot. Hay otras líneas, otros hablan del libro de Tot, de Ujú. Hermes Trismegisto, ¿no? El dios Tot, que decían que escribió muchos libros y que el libro de Tot era el tarot, Ujú. ¿no? Y aquí pues hay muchas leyendas Especulaciones, sí. interesantes, pero bueno, se decía que por ejemplo el libro de Tot, que era muy importante, era custodiado por una etnia, y una etnia que de alguna forma lo salvó de la destrucción de la biblioteca de Ujú, Alejandría, etcétera, que estaba en la biblioteca de Alejandría. Y esa etnia, pues algunos dicen que es los gitanos. ujú, Por eso también el tarot está muy relacionado con los gitanos, el tarot de los bohemios. ujú. Y dentro de la etnia gitana se ha conservado Sí. la lectura de cartas, Ujú, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso concreto de Meves, que Meves era gran maestro de la Orden Rosacruz, aparte en Rusia, él habla de el paralelismo entre el alfabeto hebreo y las cartas del tarot. O sea que ujú. al final el alfabeto de Dios, o sea, el alfabeto, los arcanos mayores representan las letras del alfabeto hebreo. Sí. Eh, Que cada una representa un sendero de la cábala y por lo Efectivamente, tanto cada sendero también se representa una carta del tarot. efectivamente. Y cada carta del tarot es un número, es una letra, Ujú. Un eh, sendero en el un árbol. sonido y un símbolo. Ujú, Y más allá de un alfabeto, es decir, tener en cuenta que un alfabeto no es más que la representación de un sonido, pero eh, eh, las letras de los alfabetos sagrados, y el hebreo es uno de los alfabetos sagrados, hay más, el sánscrito, de alguna forma, al comprender el símbolo del alfabeto,
te transporta al mundo de donde surgió todo, Sí. que es el mundo inteligible o el mundo de las ideas, ¿no? No, El propio Platón habla de esto en la utilización del lenguaje y lo habla en un diálogo que se llama el Crátilo, que yo recomiendo porque habla exactamente de cómo el significado de los nombres no es baladí, sino que lleva a realidades ujú, trascendentes, ¿no? exacto. En fin, creo que es un tema Sí. apasionante. Don Daniel, ¿y tú crees que te puedes animar aquí en el canal a enseñarnos alguna carta, el Sí, significado? por supuesto. O sea, yo lo que quiero es transmitir esta enseñanza para ayudar a elevar a las personas interesadas y verdaderamente comprometidas. No sé si rompo con esto, porque Bueno, muchas tú, de estas enseñanzas exigen una cierta sacralidad, pero yo creo que hemos llegado a un momento en el mundo en que las cosas se tienen que ir desvelando, ¿no? bueno, en realidad toda esta información está ya en los libros, Sí, ya está está en los escrita. libros, efectivamente. Entonces, al final, lo que vas a hacer es sintetizar toda la información que has recopilado en los libros y tu experiencia Sí, personal. sobre todo con mi Y experiencia personal, sí, sí, pero básicamente no desvelas nada sí. que no esté escrito. Para Mm, la persona que lo quiere encontrar, mm. Sí, sí, lo sí. encontraría Y igualmente. por supuesto que necesitaré de tu ayuda, ¿no? Sí, yo te voy a ir haciendo preguntas. Bueno, entonces vamos a, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Sí, Y estaría genial ir profundizando en cada carta del tarot, sí, que nos lo enseñaras y nos ilustraras con tu conocimiento. en la medida de lo A lo mejor posible. podemos hacer un vídeo una vez por semana Mm, con cada una de las cartas sí, vamos viendo, y vamos a ver qué respuesta tiene también la audiencia. Si queréis podéis decirlo, pero podemos comenzar y a ver a dónde nos lleva este viaje. efectivamente. Es un viaje, ¿eh? Es un viaje. Que Así además es. es un viaje en el que El que lo enseña. el que lo enseña se ve afectado también Sí, por el entonces por viaje. eso, por eso te lo pregunto si te atreves, si lo ves, Sí, es un viaje que porque es una Julio aventura. es una aventura. Entonces, bueno, tú Mm, medítalo. mm. Probablemente será una petición inconsciente de la audiencia que yo te transmito. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Así que, bueno, un vídeo genial Ah, muy gracioso sobre recordando. todo. Bueno, pero esa es una No anécdota pasa de nada. en 3 años, esa fue una montaña rusa, fue una locura. Que bueno. Pues nada, don Gonzalo. Don Seguimos Daniel, un entonces. placer, muchísimas gracias.